Las matemáticas son el elemento intrínseco a nuestro ser. Cuando uno observa la naturaleza, el ritmo de crecimiento, el ritmo de reproducción, descubre la matemática oculta. Y cuando uno abstrae desde la naturaleza, entonces se convierte en las figuras geométricas que todos vemos en el arte mudéjar o en el arte andalusí. La geometría representa el infinito. No se acaba nunca, como la naturaleza, ¿no? Todo está creciendo todo el tiempo. Los ciclos se suceden uno a otro todo el tiempo. Nosotros somos parte de este ciclo infinito. Porque al final esto es muy decorativo, pero esto representa la vida misma. No somos conscientes de ello. El món grecorromà, a través de la literatura, de la filosofia, de la ciència, ve pels dos camins, no? Per una banda ve en els musulmans, que ho desenvolupen prou més que els cristians. Aquesta mescla el que fa és enriquir a la població o a la societat que ocupa el territori. Esta conexión de la península con Oriente lo que hace es que haya un flujo de personas muy diversas. Ya con la romanización, efectivamente, ya hay contactos con el norte de África, pero se intensifican mucho en el periodo andalusí. Por lo tanto, hay personas de color negro, hay personas que vienen del norte de Europa, hay personas que hablan lenguas diversas y hay un comercio global, incluso con China, una gran globalización en este periodo. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad donde, a pesar de que hay unos elementos que todos identificamos como andalusíes, la propia civilización andalusí es distinta del resto, o sea, es un desarrollo propio peninsular. ¿Qué fue el gran logro de Al-Ándalus? Su gran logro fue aportar técnicas y tecnologías que venían desde China, desde Persia y que no eran conocidas en el resto de Europa. Precisamente por ese gran corredor que era toda la ruta de la seda, empieza en China y acaba aquí, en Valencia, en la Corona de Aragón, ¿no? A nivel popular, digamos que hay muchas cosas que se desconocen y que si se conocieran parecerían muy importantes. Yo no podría decir si es que ha habido un discurso dominante y que por razones ideológicas o políticas se ha querido deliberadamente marginar una cosa o no, pero de alguna manera sí que se han subrayado aspectos que interesaban y se han dejado de lado otros, ¿no? Yo creo que lo más importante es la diversidad social que hay en Al-Ándalus. Esta diversidad permite ese crisol, ¿no?, de estilos que conforman el arte mudéjar. Con respecto a la etiqueta mudéjar, cuando hablamos de arte, cuando hablamos de población, es población musulmana que vive en un territorio políticamente controlado por cristianos. Cuando hablamos de arte, normalmente nos referimos a monumentos que están encargados por un patrón cristiano, pero que integra los elementos de arte islámico, puesto que los ejecutores de la obra suelen ser alarifes y maestros de obra musulmanes. Durante varios siglos se produce una auténtica armonía. Hay elementos de fusión, hay elementos de coexistencia, ¿no?, de elementos artísticos provenientes del bagaje oriental genérico, que podríamos denominar islámico, con los elementos que provienen de Europa, los elementos que caracterizan el románico. Luego hay una derivación al gótico, que es un arte también que surge, digamos, en el centro de Francia y se va expandiendo, ¿no? También tiene conexiones con Oriente. En Oriente, digamos, lo romano se había fundido antes ya con lo oriental en el Imperio Bizantino. Cuando se conquistan los territorios, se plantean varias cosas. ¿Qué hacemos con la población? La población, que es la que conoce cómo se cultiva la tierra, cómo se cría el gusano de la seda, cómo se extrae el hilo de la seda, cómo se fabrica el papel,
con el cáñamo o con los materiales que hayan en un sitio. Cuando se conquista la población, tú integras la población, porque tiene unos conocimientos importantes. Porque, ¿qué hubiera pasado si se hubiera expulsado a esta población? Esto hubiera sido una tierra baldía. Entonces, obviamente, la Corona de Aragón va incorporando esas personas, esas ideas, esas técnicas, porque tiene un valor importantísimo. Entonces no prescinde de ellas. Al contrario, la Corona de Aragón atrae a muchas otras personas que vienen de otros territorios, del resto de taifas andalusíes y más tarde la Corona de Castilla, porque es mucho más permisiva, porque genera un ambiente donde es posible tener mecenazgos. El arte islámico tiene una extraordinaria sensación de unidad. Y no hace falta ser una persona instruida en las artes o especialmente sensible para detectar aquellos elementos, aquellos objetos, aquellos ornamentos que nos parecen islámicos. Cuando miramos en realidad cada uno de ellos nos damos cuenta que han sido tomados de repertorios artísticos o de trabajos arquitectónicos anteriores. Bien en el ámbito de la cultura mediterránea, de la época griega, romana y todos sus antecedentes, o bien del ámbito oriental, en la zona de Irak, Mesopotamia. Se funde en el arabesco esa tradición atomista de origen griego, en el cual se contempla la naturaleza en realidad con una serie de productos visuales que están constituidos por átomos, partículas mínimas en las que se descompone todo y cuya conjunción, cuyo entrelazo, crean todas las cosas, nos hacen ver todas las cosas. El viaje de las ideas no es que llegue una idea a un territorio, arraigue y de pronto haya un antes y un después. Las ideas viajan, arraigan o no, y empieza a haber un cambio. Pero esto estamos hablando de un cambio que va en un proceso hasta que termina ese proceso y aparece, digamos, una manifestación formal, ¿no? El gótico mudéjar incorpora elementos, obviamente, técnicas constructivas mudéjares y técnicas constructivas o estéticas góticas. Entonces se ve, por ejemplo, la lacería de ladrillo mudéjar o los artesonados, las techumbres mudéjares, con otros elementos de piedra, de arcos de medio punto, otros elementos formales que son góticos, pero obviamente el gótico no entra aquí y ahí. Hasta aquí hemos hecho románico o mudéjar, ahora vamos a hacer gótico. No hay una transición radical, hay una transición suave siempre, siempre. Quan es parla d'aquest estil fusió gòtic-mudèjar, també es parla de la importància que tenien les tècniques constructives del món musulmà aplicades a una arquitectura que pròpiament era d'època gòtica, encara que l'expressió final no fora realment una estètica gòtica, no? I així trobem al·laris musulmans que estan construint torres en rajola, no? I aquestes torres tenen alguns elements de caràcter gotitzant, però bàsicament el que és l'estructura del cos de l'edifici està fet en un estil que no és pròpiament occidental. I aquesta fusió és el que crea aquest llenguatge complex que ha buscat definir d'alguna manera en aquesta paraula gòtico-mudèjar. L'arquitectura és una obra que integra totes les arts, no? I hem de pensar que tots els casals senyorials de València estaven revestits d'aquestes decoracions. La mateixa que podem trobar en edificis coetanis de l'àmbit granadí, de Nasarita, es trobava en els palaus valencians. L'arquitectura sí que incorpora l'expressió pictòrica i després l'expressió també de la construcció d'enteixinats decorats, també a vegades pictòricament. Un palacio, un castillo, una mezquita, unas babuchas, un cuenco, una taifor. Todo ello está recubierto de un tipo de decoración que forma unas redes geométricas que crean diseños sometidos a, digamos, paradigmas o prototipos matemáticos, algebraicos, expresados de una manera geométrica, que se ejejen y se destejen como redes, produciendo ritmos y alternancias en los que toda esta geometría se desarrolla de un modo visual y de un modo que cuando contemplamos cualquiera de los patrones vemos que podría continuar
indefinidamente hasta cubrir completamente el universo entero. Les tècniques de la ceràmica oriental apleguen a l'Àndalus molt pront. El reflex daurat ve un poquet més tard, però també es desenvolupa en aquest moment, en el segle IX, en Iraq, passa per Egipte, passa per el nord d'Àfrica i després aplega a la península en el segle XI. I a partir d'ahí ja s'estén a Múrcia, al regne nassarita de Granada, i des de Granada és d'on el senyor de Manises la porta i les primeres constàncies escrites documentals que ens permeten fixar, en 1325 tenim ja la producció d'obra daurada en Manises. Hay que tener en cuenta que es en el siglo XIV cuando el señor de Boïl es nombrado embajador ante la corte de Granada por parte de los reyes de la Corona de Aragón y consigue traerse algunos artesanos y los establece en su señorío, en Manises. En el tema de la cerámica sí que creo que es bastante conocido a nivel popular la excelencia de las producciones valencianas. Se piensa sobre todo en esa que se exportaba en pleno Renacimiento incluso a la corte papal de Roma o a algunos de los focos culturales más importantes en aquel momento de Europa. Y tenemos que tener en cuenta que después de la conquista cristiana y durante el desarrollo de la monarquía aragonesa, también los propios monarcas y muchas personas de la alta nobleza tenían en gran aprecio las producciones realizadas por los mudéjares, producciones con las que ornamentaban sus casas y sus palacios. Los monarcas apreciaban ante todo la belleza estética, quizás algunos comprendieran el significado ontológico que hay detrás. La convivència quotidiana dels grups, tant jueus com musulmans, com els cristians, era un fet. I això fa que elements com la mà de Fàtima, com l'estrela de David, sí que es contagien entre cultures i s'utilitzen en tots els estris i en tots els elements de la vida quotidiana entre cultures, juntament amb els escuts heràldics de les grans famílies, de la família comtal dels Luna de Paterna o Violant d'Aragó, que tenen els escuts dels dos membres i, a més, en elements propiciatoris que s'utilitzaven en les noces, com són la Hansa, la flama de Fàtima, ¿no? En un primer momento también aparecen alguna invocación de Baraka, por ejemplo, que es suerte, bendición. Existe la estrella de David, el sello de Salomón, y la estrella de 8 puntas, que puede significar los cielos o la divinidad. Esa estrella de 8 puntas se produce del giro de un cuadrado. Hace una referencia, pues, a un centro. Podía significar, en este caso, el centro de las cosas. La comunidad judía estaba muy vinculada al comercio de estas artesanías islámicas y sobre todo el de la cerámica, precisamente por la relación de unas comunidades hebreas con otras. Hay una gran red de distribución por toda Europa, a veces a través de comerciantes, muchos de ellos de origen judío, no todos. Y de esa manera llegan a las cortes principescas, evidentemente, hasta en Austria, hasta Praga, ¿no? Y llegan incluso al papado para adornar tanto en Aviñón como posteriormente en Roma, los palacios papales, ¿no? Y bueno, pues este tipo de producción, desde luego, es muy significativa y se convierte en seña de identidad y motivo de orgullo durante siglos por parte de las autoridades valencianas. Toda Europa se surtía de papel valenciano. Es que éramos líderes tecnológicos en ese momento, en la Edad Media. Entonces, esa admiración por las cosas prácticas, por las cosas técnicas, digo el papel, pero pensemos en la seda, pensemos en la pólvora, pensemos en un montón de importaciones que se transforman desde China, por Persia, por el centro de Asia y que llegan aquí, a Valencia, a través de los puertos y del comercio, y que desde aquí se reexportan a toda Europa, nos coloca como una potencia tecnológica y científica. Entonces, ¿esto qué hace? Todo lo demás cobra valor, la estética también, obviamente. Entonces, cuando van conquistando territorio, a la taifa valenciana, pues obviamente no quieren prescindir de estas mejoras en la vida cotidiana, se incorporan a la vida cotidiana. Lo mismo pasa con el arte. Pero ¿qué pasa? Que también hereda las rutas comerciales. Es lo más valioso quizá que hereda.
le pone en contacto automáticamente con todo el universo conocido. Tota la Mediterrània hi havia peces de manises portades per mercaders o per comerciants italians de la Ligúria, de la Toscana, però és que aplegava fins a Moscou. S'ha trobat, per exemple, en el Kremlin, Damasco, tota Crimea està inundada de ceràmica de manises de refresc daurat. I després en el Bàltic, en el nord d'Europa, tant en l'Atlàntic, Southampton, naturalment Anglaterra, ports a Alemanya que estan connectats en el comerç de la Hansa, i fins a Bergen tenim ceràmica de manises. La población mudéjar domesticada nunca estuvo. Primero hay una cosa, es la política de la Corona de Aragón hacia la población que incorpora en las conquistas, que puede ser musulmana y, como hemos dicho antes, puede ser judía, puede ser cristiana, puede ser incluso pagana o de otros orígenes. Y hay una cohesión interna del grupo muy fuerte, identitariamente muy fuerte. ¿Por qué? Porque su cultura les funciona muy bien. Entonces, abandonar la cultura propia para coger la de los vencedores, en algunos casos, pues puede ocurrir porque obviamente alguna ventaja puede tener. Pero no siempre era algo ni siquiera que se plantearan. Entonces, domesticados, pues hombre, se tuvieron que ir adaptando a una serie de cosas, porque conforme iban pasando los años, iban perdiendo derechos. Primero, ellos mantienen los derechos sociales y religiosos. Eso sí, empiezan a limitarse al cabo del poco tiempo. Ya no pueden llamar a la oración en público. Después tienen que llevar una vestimenta y una marca en la vestimenta, igual que los judíos. Entonces empiezan a haber una serie de restricciones cada vez más. Obviamente, cada vez que a ti te van quitando tus derechos, mucha gente se plantea marcharse. Pero obviamente se mantiene esa identidad a lo largo de todos los siglos. Pensemos, en Valencia estamos hablando del siglo XIII hasta el siglo XVII. Se mantiene la identidad de estas personas, su lengua, su vestimenta, sus fiestas, su gastronomía. Entonces es una vida un poco de resistencia, digamos, de resistencia identitaria, pero claro, ellos tienen muy desarrollados sus elementos culturales. Des de la projecció política s'intenta eliminar això, però no s'esborra. I en el segle XIX això permet que la societat puga conèixer una altra vegada tot este llegat, perquè encara està viu. I això d'alguna manera va facilitar aquest reconeixement d'aquesta importància estètica que havia tingut aquesta cultura de la fusió. En el segle XIX hi ha una altra vegada la recuperació de les tradicions estètiques del món medieval que sumen tant les que venen de Centre Europa com les que venen del món islàmic, de l'Àndalus. Per exemple, el renaixement del mosaic ceràmic que fa una empresa com Noya se inspira en les dues coses. Frente a eso nosotros podemos ver movimientos como Gaudí, o como en el caso valenciano, el Mercado de Colón de Francisco Mora o la Estación del Norte de Demetrio Ribes. Son arquitectos que han tenido muy en cuenta los artes, las artesanías aplicadas a la arquitectura. Ambos dos han sido grandes estudiosos y practicantes del ladrillo mudéjar. Hay artesanos magníficos. Muchos de ellos exportan sus piezas para crear el modernismo catalán. Se torna a recuperar aquest món, aquesta estètica del món mudèjar, i es torna a posar de moda en el segle XIX dins de lo que seria el gran moviment de l'eclecticisme, però són moviments que també reivindiquen un poc la personalitat de cada societat a través de les seves arrels. I això és el que permet que aquest esperit mudèjar retorni. Manises encara n'hi havia aquesta tradició de passar els coneixements de pares a fills en llibres on estan els colors anotats, les fórmules, les composicions. I mon pare me va fer arribar aquest llibre que datava de final del segle XIX. I un dia estigui mirant-ho i me vaig quedar prendat d'aquestes fórmules i comenci a investigar i d'ahir fins avui. Jo la ceràmica ha d'aprendre jugant, que és com s'ha d'aprendre un ofici artesà. Jo venia així, acabava l'escola i venia així a jugar en la ceràmica. En el sobre de reflex metàl·lic apareix simbologia, les alàfies, per exemple, que signifiquen la salut,
les pinyes, que signifiquen la fertilitat, o l'arbre de la vida, que és l'origen de totes les coses. Hi ha molta simbologia musulmana i cristiana. També hi ha col·leccions com l'Ave Maria, estan pintats per musulmans, o sigui que hi ha una fusió de cultures que fa un poquet que siga un poquet la gràcia també d'esta ceràmica i que tinga tant d'èxit. Inclús n'hi ha peces que jo les he vist en peces gregues, passat a una altra tècnica i una altra expressió, però ve un poquet d'ahí també. La ceràmica de Manises s'ha arribat a trobar fins en Rússia últimament. Hi ha excavacions en Rússia que ha aparegut la ceràmica de Manises, o sigui que per tota Europa s'expandeix com el màxim, no? L'élite de lo que n'hi havia, el millor que n'hi havia en Europa. Jo crec que ha sigut la millor ceràmica que s'ha fet en Europa en l'edat mitjana sense dubte. Així s'ha fet així, en València, en Manises. ¿La artesanía qué es? El conocimiento de una persona, su gusto estético y su trabajo de investigación y recuperación de algo que ya era nuestro y que estaba en riesgo de desaparecer. Entonces la cerámica califal sigue siendo un gran ejemplo. Es un bien preciado, estéticamente, es una técnica que requiere un conocimiento y sigue siendo una gran embajadora, ¿no?, de lo que era la cultura andalusí, porque se sigue utilizando como, bueno, yo misma, de hecho, suelo regalar este tipo de cerámica cuando viajo a visitar profesores o colegas de otros países para que tengan algo muy auténtico, muy nuestro, algo que representa todo ese viaje, ¿no?, de las ideas, de los conocimientos y de la estética que se acrisoló en la época andalusí, mudéjar, morisca, en la Corona de Aragón. Siempre nos fijamos en el arte porque es como muy obvio. ¿Qué pasa con la vida cotidiana? ¿Qué representaba para una persona poder adquirir un libro de papel? O sea, ¿qué representaba para una persona tener una acequia y agua limpia todos los días? Y el tribunal, es decir, la gestión del agua, se mantiene hasta hoy. Es decir, que nosotros, no es que esto fuera cosa del pasado, es que somos herederos y continuadores de esta tradición. Jo crec que n'hi ha que tindre personalitat i recuperar un poquet la nostra cultura i la nostra essència. Jo conec a molta gent jove que té molt bones idees i que, si se li dona un camí, pot fer coses molt interessants, inclús poden fer que això continuï. El coneixement de les nostres arrels connecta també en els valors de la societat d'avui, no? De la interculturalitat, de reconèixer l'aliè, la civilització musulmana, la civilització grega, romana, el món ibèric, que també és una fusió de corrents culturals en la Mediterrània fa molt de temps. Vull dir, tot això ens ajudaria a entendre que no som res sense ser part de tot.